Shalom a todos una vez más, hablando de la Parashá. Rabino Shmuel Koronblit con nosotros. Bienvenido a nuestro super estudio de grabaciones de Mejor Meir. Estamos en la Parashat Vayishlach. Vayishlach es la Parashá que, sabes que en la historia judía, los judíos tuvieron mucha necesidad de hablar con estuvieron en muchos países que eran hostiles a ellos y tenían que tener una diplomacia muy grande. En muchas de las diplomacias que se estudiaron de esta parashá, de la parashá de diplomacia de Jacob. La diplomacia, sí, de Jacob. Diplomacia de Jacob, que en la verdad Jacob tiene un comportamiento muy, ¿cómo se puede decir?, antagónico y extremo para dos lados. Por un lado dice la parashá que se preparó para tres cosas, ¿no? Sí. Para guerra, Pues si vamos por un segundo, si vamos por el orden de los psukim, de cómo empieza la parashá, empieza que Jacob quiere empezar a hacer la paz. Para eso envía, como tú dices, empezó con la diplomacia de la mejor manera. Que en la diplomacia uno envía enviados para que lleven el mensaje de uno. Entonces el mensaje que él envió con sus enviados es: vean a encontrarse Jacob con Esab, o sea, viene por paz. Que es una mitzvah que el Rambam ya trae también en guerras, que cuando la Torah trae que cuando va a abrir una guerra contra alguien, aunque hay necesidad para eso, en primer lugar hay que llamar a la paz. Hay que llamar para la paz. Entonces lo que vemos es que Jacob, la diplomacia que empieza por la paz, que también envía todo tipo de regalos, no solo envía los enviados con regalos, pero el objetivo era buscar la paz, no los regalos. Ese no era el objetivo. Y después vemos que, bueno, cuando la diplomacia no funciona, que es lo que Jacob se prepara por si la diplomacia no le funcionaba, se preparó para las guerras. La guerra. Usó una táctica de no tener a todos sus seres queridos, sus seres allegados al lado de él, entonces los separa en dos grupos, por si viene y se lo ataca. Y bueno, lo que podemos ver que después que se preparó para la paz y para la guerra, que hizo todo lo que él podía hacer, ¿no es cierto? Lo mejor que podemos hacer es buscar la paz. Lo peor que nos puede pasar es que nos tengamos que preparar para la guerra. Después que él hizo todo lo que podía hacer, él hizo tefilá, le rezó a Hashem que lo ayude. O sea, esa es la táctica diplomática tal vez que vemos. Y así hasta hoy lo hacemos también los judíos, no queremos la guerra. Creo que somos el país que hay más entidades pacifistas del mundo acá en Israel. Crecemos cantando Ose Shalom Bim Bromá, Buya Ose Shalom Aleinu. El que hace la paz en el cielo va a hacer la paz en nosotros también. Es la base del judaísmo. Y a pesar de todo, lamentablemente, como vemos en las últimas semanas acá en Israel, somos obligados a también a veces hacer guerra cuando hay terroristas que atacan no solo a nosotros, como todos los mundo abierto del mundo, todo el mundo que no está de acuerdo con el terrorismo extremo del mundo, lo ataca. Así también hay que luchar a veces por cierto, pero también hacer tefilot. Y mi pregunta es un poco también ahora, ¿quién es Jacob entonces? Jacob es el nombre de guerra, como lo vemos también después, acá también en la parashá, en el sueño o lo que se pasó en la noche, que luchó contra el ángel de Esav. O sea, luchó. Se preparó para que realmente tuvo una guerra, tal vez una guerra espiritual, no sé, pero algo se pasó acá que se quiere que ver con la guerra. No, la guerra fue física, no queda duda. Fue física. Sacando el comentario del Rambam. El Rambam dice que fue algo de profetización, no fue verdadero. No fue verdadero, pero sacando el Rambam, lo que la Torah dice es que fue algo físico, que cuando terminó la pelea, el malaje, el ángel le toca el muslo a Jacob y que Jacob sale rengueando, cogiendo así con la pierna, que la pierna de él rengueaba, entonces sale dañado físicamente. También, por supuesto, tenía una enseñanza muy espiritual esa pelea, pero fue una pelea física que quiso enseñarle algo, tal vez en lo físico y en lo espiritual. Eso que es interesante, que por un lado, en la parte espiritual, o con el ángel se lo ve a Jacob como un guerreador, que está guerreando, guerrero. Y cuando se encuentra con Esav, se ve el diplomata, que está se curvando perante Esav, que lo habla bien, que lo besa, que lo envía presentes para intentar calmarlo. ¿Quién es Jacob? ¿El hombre, el guerrero o el diplomata de paz? O el diplomático de paz.
Jacob es el hombre que se tiene que preparar y lo que le viene a enseñar a su pueblo es que hay que prepararse para todo. Ese es Jacob. El Rambam, Rabbi Moshe ben Nachmanides, él explica que nuestros sabios nos enseñan en los Midrashim y dicen Maaseh Avot Siman Levanim. Las acciones que hacen los patriarcas es una señal para sus hijos. Y ahí el Rambam explica, ¿no? Las historias estas no vienen para contarnos, bueno, miren lo que le pasó a Jacob, sino para aprender cómo sus hijos tienen que actuar en la vida. Entonces Jacob enseña al pueblo de Israel cómo actuar. Entonces tú preguntas, ¿y quién es este Jacob? Y Jacob es un hombre de la vida. El hombre de la vida a veces es compuesto, no tiene una sola cara. A veces uno quiere hacer la paz, pero lamentablemente uno tiene que hacer la guerra. De acuerdo a lo que nos dijeron nuestros sabios, Akam leorgehash ken bergeu, o sea, aquel que viene a matarte, levántate tú primero y mátalo tú, porque él viene a matarte. Pero a veces uno lo que más quiere es la paz, pero solo quiere defenderse. Entonces Jacob tal vez es eso, es la persona compuesta de una persona que no quiere pelear. Y acá también nos dice la parashá, dice que Vayera Jacob, que Jacob tuvo miedo, y los comentaristas nos dicen, ¿tuvo miedo de qué? Tuvo miedo de matar a alguien, que tenga que matar. Lo dicen doblemente los comentaristas, que tuvo miedo de matar y de ser muerto. O sea, es una persona que tiene que ir, como se dice en hebreo, Bal Korjo, sin posibilidad de elección, que tiene que ir a la guerra y en la continuación realmente se ve que Jacob tiene tendencias pacifistas, o sea, cuando Shimon y Leví atacan la ciudad de Shem, y Jacob se quedó muy nervioso, como que diciendo, mira, ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que van a decir los pueblos de la tierra? Que estamos acá matando a los pueblos, a pesar que hicieron una cosa muy mala, pero ¿qué hiciste ustedes? ¿Cómo es posible? Se quedó hasta casi su muerte, cuando bendició a todos los hijos, a ellos maldició las acciones, no ellos, pero diciendo que cómo pudiesen hacer algo tan terrible, tan grave, que sin el acuerdo mío. Y no solo eso, sino que acá en la parashá no nos dice que Jacob empezó a pelear con este ángel que parecía una persona, sino nos dice Beyavek ish imo, vino una persona a pelear con él. O sea, no fue Jacob el que fue a atacar, o sea, Jacob es atacado. Jacob está en una situación de que él no quiere pelear, pero se prepara para lo peor, es atacado, y esa pelea es una pelea que dura toda la noche. Y los comentaristas, bueno, hicieron todo un deleite de esto, de que Jacob pelea toda la noche. Uh-huh. Y algo que nos dicen nuestras fuentes, nos dicen que él peleó toda la noche porque la noche es como el galut, el exilio del pueblo de Israel, y que hay que pelear hasta que llegue el alot hashachar, la luz de la mañana. Y dicen que la luz de la mañana es la redención del pueblo de Israel, la Yeshua de Israel, así dice el Midrash Psikta, ¿sí? Entonces acá Jacob tiene que aprender, o el pueblo, los descendientes de Jacob, tenían que aprender que a veces hay que pelear toda la noche, toda la época que uno está en el exilio, hasta que el pueblo de Israel, que nos llamamos Israel después de esta pelea, es también interesante, que después de esta pelea se le dice a Jacob que tiene que cambiar su nombre de Jacob, que significa el que engaña puede llegar a ser Jacob, o el que va por el costado, sí, a Israel. Que acá que lo que la Torah nos dice que Israel significa el que puede pelear con Dios y con el hombre y puede resistir, que hay veces que incluso tenemos que pelear para sobrevivir los designios que Dios nos da. No siempre es fácil estar por los caminos de Dios. Esa es la verdad, tal vez realmente, exactamente lo que Ángel habla con Jacob, diciendo, tienes dos nombres. O sea, sabemos dupla personalidad, una persona con dupla personalidad, sabemos que los nombres representan la esencia de la persona en el judaísmo, y así también Jacob, después que luchó con el ángel, recibió más su nombre, que es Israel, como quien diciendo, ahora sos también Israel. A pesar que Abraham, cuando se cambió el nombre, es prohibido llamar Abraham de Abraham sin el rey, pero Jacob se quedó con los dos nombres, como quien diciendo, sos dupla personalidad. A veces sos Jacob, que viene de la palabra del talón. El talón, que o sea, sos una persona que del exilio,
que está subordinada y que tienes que mandar, ser diplomático todo el tiempo y no tienes fuerzas para luchar, aunque hay necesidad para eso. Y por otro lado, a Israel ya es otra persona. Israel viene de la palabra zar en hebreo, quiere decir ministro, jefe, fuerte, misma esencia de la palabra sará, que también viene de la palabra de fuerza. Antes se llamaba Sarai, o sea, era una ministra particular de su casa, y después se transformó en Sará, que es ministra de todo el mundo. Así también Israel, o sea, es un zar de Kel, un ministro de Dios en el mundo, o sea, algo muy fuerte, que tiene también la fuerza de luchar cuando hay necesidad, obviamente, pero tiene la fuerza. Es algo completamente distinto, tal vez, de lo que deciste, que en la noche de lo exilio estaba más fuerte en el pueblo judío, la fuerza diplomática más de bajar la cabeza y decir, bueno, por favor, no nos ataquen, no nos luden. Y acá en Israel de repente algo se cambia y los judíos descubrieron que cuando hay necesidad, queremos la paz, pedimos la paz, exigimos la paz, hacemos todo por la paz. Pero si hay necesidad, el judío sabe también levantar una arma y luchar cuando hay necesidad. Eso que el Rav Aviner escuché la semana pasada en el radio hablando acá en Israel, un rabino acá también que da clases en Mahon Meir, me dijo, durante 2000 años de lo exilio, se acostumbraron los odiadores del pueblo de Israel, que somos ¿cómo se dice? ¿Un carnero? Una oveja. Una oveja entre 70 lobos. Esa es la vida, somos un carnerito que hay que esconder todo el tiempo. Ahora continuamos, somos un carnero entre 70 lobos, pero algo se pasó en la historia. El carnero se compró un revólver, una arma. Y el carnero está armado ahora. Los que odian del pueblo de Israel no comprenden que sos un carnero. ¿Cómo puedes levantar una arma contra mí? Yo soy el lobo. Usted tiene que ser atacado todo el tiempo. No comprenden que el pueblo de Israel está se cambiando de Jacob para Israel. O sea, todavía somos Jacob, no cambiamos el nombre. Queremos la paz. Pero si viene el lobo, tenemos el derecho de levantar el revólver, la arma, y atirar a veces también, lamentablemente. Tenemos miedo de hacerlo, como Jacob también tenía miedo. Hacemos tefilot para que nos llegamos a eso. Sí. Pero si llega el lobo, tenemos que saber también levantar la arma y atirar también. No, Bezrat Hashem, que estamos en una época muy difícil acá en Israel. Creo que todos podemos pedir para todos espectadores también para hacer en tefilot, que es lo que hizo también Jacob para el pueblo de Israel, para que Bezrat Hashem nadie necesite levantar una arma más, como dice el Naví, que en el futuro solo va a haber paz acá en la tierra de Israel y posamos todos juntos, los verdaderos trabajadores de Dios en el mundo, juntos trabajar a Dios acá en la tierra de Israel. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.